Mi nombre es Chuy Ávila y es un gozo poder estar aquí predicando la palabra de Dios para ustedes. Queremos dar la bienvenida a aquellos que nos están viendo por las redes sociales y usted que nos está visitando, bienvenido. Nos gozamos que usted nos acompañe. Le invitamos el día de hoy que cuando usted termine el servicio, por favor acompáñenos. Tenemos alimentos para todos, vamos a disfrutar el énfasis sobre la familia. Antes de entrar en el tema de la palabra de Dios, quiero dar la bienvenida a mi amigo, mi hermano Mendoza. Le voy a pedir que se ponga de pie, mi hermano, juntamente con su esposa, mi hermano Jairo y Belkis Mendoza. Mis hermanos son siervos de Dios, han estado pastoreando en Venezuela, en Ciudad Juárez, la tierra. Cada vez que diga Ciudad Juárez, digan Ajúa, hermano, porque yo soy de ahí. Y ahora están en San Ángelo sirviendo y ha sido nuestro conferencista hoy en la mañana. Los que estuvimos aquí temprano pudimos recibir una bendición y la segunda parte de la conferencia la vamos a tener en el comedor. Así de que les voy a pedir un favor a la hora del comedor, por favor, para que fluya la línea rápida, porque una vez que termine la línea de servirnos va a empezar la conferencia. Entonces, entre más rápido nos sirvamos, más pronto empezamos con este tema que tiene que ver con la familia. También le voy a pedir, le voy a informar algo importante. Creo que aquí está. Mire, cuando usted entró a todos les entregamos una hoja de estas que dice a través de la Biblia 2025. Si usted no tiene una de estas, es importante que usted se lleve una de estas. Levante su mano y nuestros sugieres y nuestros diáconos le llevarán una de estas ahí a donde usted se encuentra. Entonces es importante que ustedes tengan esta. También si usted no tiene una Biblia, levante su mano y nuestros diáconos le van a llevar una Biblia donde quiera que usted se encuentre, ahí se la van a dejar. Allá al rincón necesitan una Biblia. Y también, hermanos, esto es importante que usted se lo lleve. Déjeme, duro unos minutos nada más para explicar cómo funciona este. Este es el plan de lectura por el resto del año. Por el resto del año voy a estar predicando sobre este tema que se llama A través de la Biblia. Por 45 sermones, de aquí hasta el final de diciembre 31, vamos a predicar 45 sermones que tienen que ver con el tema de la Biblia. Vamos a estar haciendo énfasis en la importancia de la Biblia. Lo vamos a dividir en 8 secciones, ahorita voy a estar explicando un poquito más de esto. Pero este bosquejo que le estoy dando son las lecturas bíblicas de cada día el resto del año que tiene que ver con el tema que vamos a estar predicando en esa semana. Entonces, si usted lee los capítulos que están en el día asignado adentro de esta hoja, están por días y por mes y por semana. Entonces, si usted lee la lectura bíblica asignada ese día, el domingo cuando usted venga va a escuchar el sermón enfocado en lo que usted leyó durante la semana. Si por alguna razón se le pierde esta hoja, entonces yo le recomiendo que de una vez lo haga. En la parte de atrás del folleto que le estamos dando hay un código. Si usted le toma una foto a este código que está aquí, si usted le toma una foto, inmediatamente usted queda registrado en un programa que tenemos aquí en Crossir Español, que cada día usted va a estar recibiendo versículos bíblicos, el versículo bíblico más importante de ese día, que va a estar ayudándole a entender el pasaje bíblico que estamos llevando acá. Es como un devocional. Entonces usted... Cada día una vez que usted le tome una foto a ese y usted acepte este programa en su teléfono, cada día usted va a estar recibiendo un versículo bíblico, 2 versículos bíblicos o un pasaje, depende del tema de esa semana. Lo que nosotros queremos es que durante el resto del año ir a través de la Biblia. Hoy vamos a dar inicio a este nuevo programa que se llama A través de la Biblia y vamos a estar dividiéndolo en 8 diferentes temas durante el resto del año. Así de que por 45 sermones, si Dios nos permite, en 45 domingos, vamos a ver toda la Biblia de una manera panorámica, pero no progresiva de acuerdo a cómo está la Biblia, sino por temas. Vamos a estar viendo 8 diferentes temas. Y si usted quiere saber cuáles son esos temas, en la parte de atrás, aunque está en inglés, pero en la parte de atrás están los 8 diferentes temas que vamos a estar viendo y predicando durante el resto del año 2025. Así de que será una jornada apasionante. Hoy quiero resaltar la importancia de la Biblia. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en la Biblia? ¿Por qué tanta Biblia?
Biblia, porque se nos conoce como los cristianos del libro, porque hacemos tanto énfasis en la palabra de Dios. Hoy me gustaría hablar un poquito de eso. Le voy a invitar que abra su Biblia, por favor, si usted la trae, en el libro de Hebreos capítulo 1, y vamos a leer los primeros capítulos, los primeros versículos. Hebreos capítulo 1, y si usted no trae Biblia, tiene dos opciones: levantar su mano y nuestros sugieres o nuestros diáconos, este es trabajo de nuestros diáconos van a donde usted se encuentre, le van a llevar una Biblia completamente gratis, se la puede llevar a su casa, es un regalo de nuestra iglesia. La segunda opción es que van a aparecer los versículos en la pantalla. Si usted está aquí en el santuario, usted puede leer los versículos en la pantalla. Por respeto a la palabra de Dios, le voy a invitar que se ponga de pie, por favor, y vamos a tener esta lectura bíblica. Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 14. Yo sé que es un pasaje largo, pero creo que vale la pena que lo leamos. Amén, hermanos. ¿Cuántos venezolanos tenemos aquí? Levanten su mano los venezolanos. Mira, hermano, mi hermano es venezolano. El conferencista de hoy es venezolano y él quería saludar a sus panas, así de que aquí hay una buena familia venezolana. Por favor, hermanos, todos los venezolanos, todos quedémonos, pero vamos a platicar, vamos a convivir después de la exposición de la palabra de Dios. Dice la Biblia de esta manera, hermanos, Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 14. Dice, Dios, fíjense qué interesante cómo empieza la Biblia. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus espíritus llama fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a todos tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies? ¿No son los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Padre, Señor, me quiero poner en tus manos y bendecir a esta congregación en el nombre de Jesucristo. Quiero pedir, Padre, que cada una de las peticiones que trajimos aquí al altar, Padre, en esta mañana, que, Señor, tu Espíritu Santo pueda tomar esas peticiones y convertirlas de una petición de oración a un testimonio de gratitud. Señor, escucha nuestra plegaria, escucha nuestro clamor. Recibe la adoración que el día de hoy te trajimos a ti, porque solo tú lo mereces, Señor Jesús. Y también, Padre, ahora háblanos a través de tu Espíritu Santo y a través de tu palabra. Permite, Señor, que podamos entender tu palabra de una manera clara y sencilla. En el nombre de Jesús me pongo en tus manos, Padre. Amén y amén. Tome asiento, mi hermano, por favor. Quiero dar una noticia muy importante. Hace algunos meses se entregó a Cristo un matrimonio joven aquí en nuestra iglesia y bautizamos a uno de ellos, al jefe de familia.
Luego, por cierta razón u otra, la oficina de ICE lo tomó preso y estuvo preso, estuvo en prisión. Pero antes de que él estuviera en prisión, pasó por el curso de discipulado que nosotros tenemos en la iglesia y él decidió que él quería servir al Señor y prepararse para servir al Señor. Él tenía una tarea muy especial aquí en la iglesia, aunque usted no lo notaba mucho, pero el trabajo de este hermano era poner las plumas que están enfrente donde usted está y las hojitas de bienvenida. Ese era el trabajo de él. Él le encantaba hacer eso. Desde que él se entregó a Cristo, él empezó a ayudarnos a poner las plumas en cada una de las bancas y las hojitas de bienvenida en cada una de las bancas. En el curso que estoy dando, que doy como de discipulado, le pedí que hiciera algo más, porque se me figuraba a mí que era una tarea muy sencilla y yo quería que él hiciera algo desde mi punto de vista más importante. Y él me dice: pastor, no me robe la bendición de servir a Dios donde yo disfruto servir al Señor. Y me dice: ¿sabe por qué quiero hacer lo que yo hago? Dice: porque cada vez que pongo una pluma y pongo una tarjetita de bienvenida, oro al Señor por la persona que va a tomar esta pluma y esta tarjetita para poner su información, que Dios bendiga a esa persona. Y seguramente muchos de los que están aquí, porque en aquel tiempo la asistencia era menor, seguramente muchos de los que están aquí porque él estaba apoyándoles en oración. Bueno, estuvo preso un tiempo y estuvimos orando mucho por él, pero afortunadamente él está conectado en este momento, viendo este culto desde Colombia, y les manda un saludo desde Colombia. ¿Quién se acuerda cómo se llama? Porque nos está viendo. ¿Cómo? David. ¿Cómo se apellidaba? ¿Cómo se apellida? Hermano David Rodríguez, te mandamos un saludo, hermano, desde Cross City Español. Mi hermano Pedro, también allá está el pastor Pedro. Fuerte el aplauso a mis hermanos. Mi hermano Pedro, mi hermano David. Hermano David dijo algo interesante cuando hablé que estaba detenido, dijo algo interesante. Le digo: hermano, voy a orar para que Dios te abra la puerta y que te manden a tu país rápido, si esa es la voluntad. No, hermano, dice: no ore, no, déjeme aquí en la cárcel. ¿Cómo? Sí, dice, aquí cada 3 días están cambiando gente. Cada 3 días se los llevan y llegan nuevos. Cada 3 días se los llevan y llegan nuevos. Y cada 3 días les estoy predicando a más de 100 personas aquí el evangelio. Es increíble. Ahora el hermano está allá en Colombia. Que Dios te bendiga, mi hermano. Muy bien, vamos a regresar al tema el día de hoy. Y quiero informarles, mis hermanos, que el día de hoy, aunque el tema del día de hoy es a través de la Biblia y el nombre del sermón le puse la Biblia, simplemente no es un título del tema, o no es un título del énfasis que vamos a dar durante el año, sino es una descripción de nuestro plan de predicación a través de la Biblia durante el año 2025. Durante este año 2025 voy a resaltar 8 palabras claves para que compartiremos a lo largo de toda esta serie el resto del año 2025. Y esas palabras serán la creación. Vamos a hablar sobre la importancia de la creación. Vamos a hablar sobre la corrupción, cómo la corrupción llegó. Vamos a hacer énfasis, algunos hermanos, sobre algunas semanas sobre el convenio y el pacto. Luego vamos a hablar sobre el caos que el pecado ocasionó en la historia de la humanidad. Luego vamos a hablar sobre Cristo, el sacrificio y el trabajo y la tarea que Jesucristo tenía. Luego vamos a hablar sobre la importancia de la cruz. Después de que tomemos unos 8 o 10 sermones sobre la importancia de la cruz, vamos a estar haciendo énfasis sobre el cuerpo de Cristo, la iglesia. Ya por el mes de septiembre vamos a estar hablando sobre la importancia de Cristo, que es la iglesia. Y luego vamos a hablar sobre los últimos tiempos, la consumación. Batallé un poquito acomodando las palabras porque yo quería encontrar palabras sinónimos que todas empiecen con C, para que podamos recordarlo. Ustedes saben que a mí como pastor me gustan los acrósticos, así de que aquí le voy a dejar un acróstico de 8 Cs. Así de que durante el año vamos a estar hablando sobre esta C. Entonces, mientras nos preparamos para enseñar durante todo este tiempo en el año 25, a partir de hoy vamos a empezar mirando un texto
que tomé del libro de Hebreos, y que este texto, hermanos, si lo leemos de una manera cuidadosa, nos vamos a dar cuenta que el autor del libro de Hebreos nos pasea a través de toda la Biblia. No vamos a poder hacer énfasis en toda la Biblia en este momento, pero sí me gustaría hoy hablarles sobre la importancia de la Escritura y la importancia de la Biblia, y cómo la Biblia está dividida en estos 8 preguntas que el día de hoy estoy dando. Voy a hacer énfasis en 4 versículos que pueden capturar el mensaje general de Dios aquí desde Génesis hasta Apocalipsis. Los primeros 4 versículos que están aquí en el libro de Hebreos, el pasaje que tomamos como base. En estos 4 primeros versículos, hermanos, podemos ver a Dios creando el universo. En estos 4 versículos, los primeros, podemos ver a Dios hablando a través, dice el versículo 1, a través de los padres de la iglesia, los padres, no únicamente de la iglesia, sino los padres de la fe, pero también habla a través de Adán, de Noé, de Moisés, de Abraham, que eran los padres de nuestra fe. Pero también, hermano, en estos versículos habla de los numerosos profetas como Isaías, Jeremías y Ezequías. Estos 4 versículos dan referencia sobre eso. Por lo tanto, también estos 4 versículos vamos a ver el sacrificio en la cruz que Jesucristo hizo para salvarnos. Luego, también estos 4 versículos hacen énfasis sobre la superioridad de Cristo sobre toda la creación. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Luego, el resto del capítulo 1 de Hebreos, podemos ver que cuando menos, hermanos, 15 pasajes del Antiguo Testamento hace referencia el escritor de Hebreos en el resto del capítulo, del versículo 5 hasta el versículo 14, cuando menos hace 15 referencias a 15 pasajes de la Escritura. Por ejemplo, el Salmo número 2, segunda de Samuel capítulo 7, el Salmo número 97, el Salmo 104, el Salmo 45, el Salmo Juan capítulo 10, Filipenses 2, Salmo 109, Isaías 51, Salmo 110, son 15 referencias que el autor está haciendo acerca de la Biblia, directamente sobre la Biblia. Por lo tanto, hermanos, Hebreos capítulo 1, que casi lo leímos todo el día de hoy, nos ofrece una visión general de las muchas cosas que Dios nos ha hecho y nos ha dado desde el principio. El día de hoy, si usted me permite, nuestra búsqueda durará, la búsqueda, hoy empieza el lanzamiento de este nuevo programa a través de la Biblia. Hoy empieza este nuevo programa de 45 semanas, y hacerlo todo en esto, cubrir toda la Biblia en 45 semanas es una tarea titánica, y probablemente voy a usar una palabra casi imposible, cubrir todo lo que la Biblia nos enseña a través de los sermones en 45 semanas. Pero, hermanos, lo vamos a poder hacer de una manera en que podamos presentarlo para entender de una manera panorámica lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué la Biblia? Mire, ¿por qué hacer tanto énfasis en la Biblia? Bueno, la Biblia se compone de 66 libros, 66 partes o libros, como usted le quiera llamar. Y la Biblia se escribió durante un periodo aproximadamente de 1500 años, desde el año 1450 antes de Jesucristo hasta aproximadamente el año 90 después de Jesucristo. Esos 66 libros se escribieron en un periodo de 1500 años. Esos 66 libros se escribieron por más de 40 personas diferentes. Estas personas no eran iguales, no se conocían todas entre sí, provenían de varios niveles de la sociedad y de diferentes países, diferentes idiomas, diferentes orígenes. Algunos de los escritores de la Biblia eran reyes, otros eran estadistas, otros eran sacerdotes, otros eran profetas. Uno de ellos era un recaudador de impuestos. Había un médico, un fabricante de tiendas, habría pescadores, o sea, una gran variedad de autores de la Biblia que Dios usó para escribir estos 66 libros. Si se les hubiera preguntado sobre cualquier tema, habrían tenido puntos de vista completamente diferentes. Las opiniones de ellos hubieran diferido en la forma en que ellos veían su cosmovisión. Pero de una manera providencial,
estos escritores escribieron, y ninguno de ellos, a pesar de que hubo 1500 años desde el inicio hasta terminar el canon de la escritura, ninguno de ellos se contradijo. Esto es bien importante que lo entendamos, solamente a través del poder del Espíritu Santo que cuidó de su palabra. Sin embargo, hermanos, juntos estos escritores produjeron un volumen que es una unidad maravillosa en doctrina, en punto de vista históricos, en ética, en expectativa. La Biblia es maravillosa. Durante mucho tiempo ha sido considerado la Biblia el libro más vendido. La Biblia fue el primer libro impreso en la imprenta cuando se inventó la imprenta. El libro de la Biblia fue y ha sido el libro más distribuido en todos los tiempos de la historia de la sociedad. Por ejemplo, la Organización de los Gedeones Internacionales han distribuido 160 millones de Biblias completas desde el año 2010 al 2014. Solamente en este periodo ellos distribuyeron 428 millones de porciones de la Escritura solamente en el año 2014. El libro de Guinness de los récords mundiales calcula que la Biblia se ha impreso más de 5,000 millones de veces. Diga, wow, hermano. Increíble, increíble. La Biblia es único en su autoría. Aunque el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras, se sirvió de muchos autores humanos para recopilar estos 66 libros de la Biblia, diferentes idiomas, diferentes culturas, diferentes niveles académicos, pero ni un solo error o contradicción. Por lo tanto, mi hermano, como pastor, mi objetivo en toda esta jornada a través de la Biblia, el resto del año 2025, es ayudarle a usted a entender el mensaje de este increíble libro. Este libro guiado por el Espíritu Santo, y que a través de 8 palabras que vamos a estar viendo podamos describir lo que sucede y el mensaje que la Biblia tiene para nosotros. Por ejemplo, la primera palabra que estoy resaltando de las 8 palabras que vamos a ver es la palabra creación. La Biblia nos enseña, hermanos, que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia no da pie de duda a que no hay un creador. Nuestro Dios es eterno. Él es el principio y el fin. Y antes de la creación, dice la Biblia, Dios ya existía. En el principio, dice la Biblia, Dios ya existía. Cuando hablamos de la creación, entonces hablamos que Dios, nuestro creador, por su sola misericordia y por su sola bondad, decidió crear los cielos y la tierra para bendecirle a usted y para bendecirme a mí. En el versículo 26 de Génesis capítulo 1, versículo 26, dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios le creó a usted. Usted no es resultado de un accidente. Usted no es resultado de una relación íntima. Usted no es resultado de la casualidad. Usted nació en el corazón del Señor. Dice la Biblia, antes de que te déselo fuerte al Señor, porque lo merece. Si es para Él, déselo fuerte. Dice el autor uno de los autores de la Escritura: antes de que yo fuese formado en el vientre de mi madre, tú ya me conocías, Señor. Hermanos, mucho antes de que usted naciera, Dios ya lo tenía en su corazón. El Señor Jesucristo murió en la cruz hace casi 2000 años, o un poquito más de 2000 años, cuando Él estaba pagando el precio para la felicidad y la salvación de la humanidad. Aunque usted todavía no nacía, Él ya le amaba, porque Él ya estaba pagando por su salvación, ya estaba pagando por la restauración de su matrimonio, ya estaba pagando por la felicidad de su familia. Él es el creador. Pero también la segunda palabra, hermanos, que podemos encontrar aquí es la palabra corrupción. La palabra corrupción. A pesar de que Dios hizo esta creación y la hizo perfecta, puso al hombre y a la mujer en el paraíso, pero entró el pecado. Entró la desobediencia. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículos 6 y 7. Cuando vio la mujer que el árbol era bueno
para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciado para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió asimismo con ella. A pesar de que Dios había hecho una creación perfecta, Dios puso al hombre, pero no lo puso como un robot, no lo puso como alguien que tenía que someterse a la voluntad 100% de Dios, sino le dio algo bello que usted y yo tenemos todo el día de hoy, que se llama libre albedrío, decisión propia. Y Dios permitió que el hombre pudiese escoger obedecer a Dios o desobedecerle, disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para él o rechazar las bendiciones que Dios tiene para él. Y Dios le prometió al hombre que iba a respetar la voluntad del hombre. Y el hombre decidió, engañado por Satanás, el hombre decidió simplemente desobedecer a Dios, dudar que Dios tenía un plan de bendición para él y caer en lo que tiene que ver con la corrupción. La corrupción entonces entró al mundo engañado por Satanás y la corrupción trajo el pecado y el pecado trajo consecuencia. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. La corrupción entró y hubo una gran separación entre Dios y el hombre. El hombre tuvo que cubrirse sus vergüenzas. El hombre se tuvo que sacrificar a un animal para cubrir la vergüenza del hombre, porque el pecado del hombre le impedía que el hombre se pudiese acercar libremente hacia Dios. Dios vino al paraíso y le preguntó al hombre: ¿dónde estás? Muchas veces el Señor viene y nos dice: ¿dónde estás? No que Dios no sepa dónde está, sino que como Dios te dio libre albedrío, Dios quiere que tú respondas por tus propios actos y de una manera responsable. Tú busques a Dios, quien te está buscando porque Él te ama. La tercera palabra que vamos a resaltar durante este año tiene que ver con convenio, tiene que ver con un pacto. Y aunque estamos hablando de un convenio, de un pacto, aunque estamos hablando de que el pecado nos separó de Dios, Dios sigue amándolo. Y dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 15, el Señor está hablando aquí, el del amor, está reflejando precisamente ese amor que Él tiene para usted y para mí. Y en Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lo que ese versículo básicamente está diciendo es que Dios, en su misericordia, no decidió acabar y destruir la humanidad. No decidió acabar y destruir la maldad, sino que decidió darle una oportunidad al hombre, de que el hombre reconociera que había cometido un pecado, había cometido un error, y que regresara nuevamente a Él. Y Dios, desde el inicio, desde el momento en que el pecado fue introducido, en ese momento Dios ya tenía un plan, un pacto, tenía un convenio para que el hombre pudiese regresar a Él. Y ahí está la semilla de lo que es el evangelio. De la simiente de la mujer nacería el que acabaría con Satanás, que muchos años después lo podemos ver que en la cruz Jesucristo, dice la Biblia, sorbida es la muerte en victoria en Cristo Jesús. Él murió por tu pecado, Él murió pagando el precio que tú y yo teníamos que pagar por amor, solamente por puro amor. Y esas semanas, cuando estemos hablando del convenio, del pacto, vamos a estar haciendo énfasis sobre ese tema. Pero no únicamente el convenio, sino también viene la quinta palabra, que es el caos. El caos, vamos a estar viendo mucho sobre el caos. Dios te ama, Dios te creó. Decidiste cometer pecado, decidió Adán y Eva desobedecer a Dios. Dios provee un convenio, Dios provee un medio de salvación. Y Dios provee entonces un proceso de sacrificio para que a través del sacrificio de animales fuesen prototipos del sacrificio que Jesucristo iba a ejercer en la cruz por usted y por mí, para que el pueblo entendiera que alguien tenía que pagar por los errores tuyos. Era fácil decirte te perdono, pero el hombre tenía que experimentar que alguien sufrió, y ahí estaba ese animal ofreciendo su propia vida. En los sacrificios del templo en el Antiguo Testamento era un sacrificio que se ofrecía por el pecado del hombre, no por el pecado del animal que estaba ofreciéndose, sino por el pecado del hombre. Y el hombre tenía que entender que yo era el que debería estar ahí, pero Dios, por su sola misericordia, proveyó de este medio para que yo fuese perdonado. Ahora es mejor, porque Jesucristo, dice la Biblia, que Jesucristo entró y ofreció un sacrificio una sola vez y para siempre, sacrificio perfecto. Jesucristo lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Pero el problema del caos
Cuando hablamos del caos, dice la palabra de Dios, hermanos, que el Señor proveyó oportunidades para que la sociedad se acercara a Él, y el pueblo de Dios a veces buscaba a Dios y luego a veces se iba y se alejaba de Dios en pecado, y luego Dios proveía otra vez de un juez o de un profeta o de un rey. Dios siempre estuvo proveyéndoles oportunidades, y el pueblo creía y el pueblo se alejaba de Dios, y se alejaban de Dios y sufrían las consecuencias y regresaban nuevamente a Dios y Dios les bendecía, y luego desobedecían a Dios y se iban nuevamente hacia abajo. Era un caos la sociedad de aquel tiempo. Vamos a estar hablando sobre eso. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 176: me he descarriado como una oveja perdida. Busca a tu siervo, porque no me olvido de tus mandamientos. En ese caos, en esa situación pecaminosa en que el pueblo se encontraba, de repente el pueblo reconocía: hey, esto no es lo que Dios quiere para mí, esto no es lo que Dios quiere para mi matrimonio, esto no es lo que Dios quiere para mi familia, esto no es lo que Dios quiere para nuestra sociedad. Y se acercaban a Dios, y dice la Biblia que Dios le bendecía. Por eso el salmista dice en el versículo, en este versículo que estamos como tomando, en el Salmo 119, dice: yo anduve errante como oveja extraviada, me alejé, pequé, me alejé de ti y buscaba a tu siervo. Busca a tu siervo, dice la Biblia aquí, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Una vez que me acuerdo, Dios, de que tú me amas y que quieres bendecirme, me acerco a ti, pero Señor, recíbeme, Señor, por favor. Esa era un caos. El pueblo se alejaba y se acercaba, se alejaba y se acercaba. Luego viene Cristo, viene Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1 que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cristo vino como ese Cordero de Dios. Dice la Biblia que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Durante todo el Antiguo Testamento, todos los libros del Antiguo Testamento vinieron presentando a Jesucristo, para que cuando Jesucristo viniera, el pueblo estuviese listo y preparado para recibirle y para aceptarle. Pero qué triste, porque la Biblia dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. A pesar de que el pueblo se alejó. Gloria a ti, Señor Jesús. A pesar de que el pueblo se alejó, la misericordia de Dios es tan grande que dice la palabra de Dios que aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él perdonó nuestros pecados. Con cuerdas de amor te atraje, dice la palabra de Dios. Dios te ama. Y si tú eres como el pueblo de Israel, que cuando tienes un problema te acercas a Dios, y cuando hay abundancia y todo está bien te alejas de Dios, y cuando vienen los problemas y las enfermedades buscas a Dios nuevamente, y estás como el pueblo de Israel, estás en un caos espiritual. Vamos a estar viéndolo eso allá por el mes de mayo y junio, vamos a estar haciendo mucho énfasis en eso. Pero hoy simplemente quiero decirte que Dios te ama. Dios te ama y Él vino a buscarte. Dice la palabra de Dios: el que no escatimó ser como Dios, como una cosa que aferrarse, dice la Biblia que Jesucristo se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres, tomando la posición de siervo, y ya en la condición de siervo, dice la Biblia, que se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Y todo eso porque te amaba, todo eso por ti. Eso es lo que Jesucristo vino a hacer. Cristo vino, el Dios dejó su trono de gloria y se hizo hombre para venir a buscarte a ti. Dice en Juan capítulo 1, versículo 14: y el verbo se hizo carne. Ese Cristo poderoso, ese Dios poderoso se hizo carne, dice la Biblia, y habitó entre nosotros. Aquí estuvo Jesús habitando entre nosotros. Dice: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Misericordiosamente vino, no a condenarnos, no a castigarnos, sino a amarnos y perdonarnos y recibirnos como el Hijo pródigo, porque Él nos ama y Él te ama. A eso vino Cristo. Pero qué fácil sería venir y decirte: te perdono, sí, mis deudas, te perdono, sí, y el castigo de mis pecados. Por lo tanto, Jesucristo no únicamente vino, sino Él vino y se sacrificó. Y vamos a estar haciendo énfasis sobre la cruz. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 53, versículo 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. La cruz es el emblema del sacrificio, del pago
Dice la Biblia, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El hecho de que Dios quiera perdonarte, aunque Él tiene poder para perdonarte sin exigir un pago, Él tenía que cumplir las reglas y las leyes que Él puso. Dice la palabra de Dios, si la palabra de Dios dice la paga del pecado es muerte, alguien tenía que morir para pagar el precio del pecado de la sociedad. Usted debería morir para pagar por el precio del pecado que usted ha cometido. Usted debería de pagar por eso. Pero Dios le ama tanto que Cristo vino a ser el sustituto. Cristo vino a salvarlo. De ahí viene la palabra salvación. Es rescate. El sustituto del que ocupó su lugar. Y Jesucristo no únicamente se ganó esa posición por ser Dios, sino que Él se despojó de todo el poder de Dios que Él tenía y se hizo hombre. Y como hombre vivió una vida perfecta, sin un solo pecado por 33 años, sin un solo pecado, porque tenía que ser una persona que no tuviese pecado, la que hiciese posible el pago del pecado de la humanidad. Si Jesucristo hubiese tenido un solo pecado, su sacrificio no hubiera sido eficaz, su sacrificio no hubiera sido perfecto, pero en Él cargamos el pecado de todos nosotros, dice la palabra de Dios, y sin tener un solo pecado, Él murió como el peor de los pecadores por usted y por mí, por amor a usted y a mí. Démosle un aplauso al Rey de Reyes. Gracias, Señor. Estaremos haciendo énfasis en la cruz en el tiempo de Easter. Vamos a estar haciendo énfasis sobre la cruz. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 19, versículos 17 y 18. Entonces tomaron a Jesús y Él salió y llevando su propia cruz al lugar llamado la casa de la calavera, que en hebreo es el Gólgata, dice el versículo 18, ahí le crucificaron. Y con Él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Lo crucificaron como un pecador perverso. Y estoy seguro que cuando Cristo estaba en esa cruz, te tenía en su mente. Porque te ama tanto, te tenía en su mente y en su corazón. Luego vamos a entrar en otra serie de predicación que tiene que ver con la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cristo murió en la cruz, pero no se quedó en la cruz. Es por eso, hermanos, que nuestros crucifijos o los crucifijos que la gente usa debe estar sin Cristo. No hay alguien ahí colgado. Cristo venció victoriosamente al tercer día, dice la Biblia, sorbidas la muerte en victoria, porque Cristo resucitó poderosamente de la muerte. Amén. ¿A quién buscáis? Dijeron los ángeles. ¿A quién buscáis? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ese Cristo poderoso que fue colgado en una cruz y que lo pusieron en una fría tumba, hoy está victoriosamente a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí, por amor a usted y a mí. El poder de la cruz, una cruz vacía, una cruz que no está, ya no tiene ninguna influencia y poder sobre Jesucristo, y también ya no tiene ninguna influencia y poder sobre el pecado de usted, si usted pone su confianza en el sacrificio que Jesucristo hizo por usted. Luego, hermanos, una vez que recibimos a Cristo como Salvador, somos perdonados de nuestros pecados y Cristo nos da una nueva familia llamada iglesia. La palabra iglesia, que significa eclesía, los llamados afuera, los llamados especiales. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios instituyó la iglesia. Jesucristo pagó por su iglesia, por su novia, y Él es la cabeza de la iglesia. Él es el amo y Señor de esta iglesia. Aquí no hay nadie más importante que otros. Aquí el pastor no es más importante que el diácono. Aquí el pastor no es más importante que el ujier. Aquí nadie es más importante que los demás. Todos, y gloria a Dios por la conferencia que el pastor dio, todos somos siervos de Dios, esclavos del Rey de Reyes, a quien merecemos servirle por amor. Amén. Entonces no venga aquí con una actitud de que le sirva, venga aquí con una actitud de servir al Señor porque Él lo merece. Somos una familia donde trabajamos en equipo y dice nuestra visión, todos juntos repitamos nuestra visión. Somos gente real, encontrando una esperanza y experimentando una vida
en Cristo Jesús. Somos gente real y como gente real queremos exaltar el nombre del Señor Jesucristo, que murió en la cruz y que resucitó poderosamente para que pagara nuestros precios y nuestra salvación. Por eso Él dijo, sorbida es la muerte en victoria, consumado es, dice la palabra de Dios. Amén. Luego, hermanos, después de la iglesia viene el último punto que estaremos predicando en el tiempo de noviembre y diciembre, que tiene que ver con la culminación o la terminación. Cristo empezó, Cristo vino, pagó el precio, pero ¿cómo va a terminar todo esto? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 21, versículo 6, dice, ya está hecho. Jesucristo dice, y me ha dicho, dice el escritor de Juan, me ha dicho, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuvo sed, al que tuviere sed, dice la Biblia, yo le daré gratuitamente de la fuente de la vida. Hecho está, consumado es, se ha logrado el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de la Biblia? ¿Por qué hacer todo un año énfasis en la Biblia? Déjeme le digo, porque en el tiempo de la creación Jesús reconcilia todo. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo 19, y no sé, dice la Biblia en Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Jesucristo restaura la creación de Dios. ¿No le parece maravilloso eso? El plan original. El sacrificio de Jesucristo hace posible que volvamos al original. ¿Se acuerda del drama que presentaron nuestros hermanos? Excelente trabajo en nuestro equipo de drama. Un aplauso a nuestro equipo de drama. Empezar de nuevo. Jesucristo nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Dice aquí en este versículo, por cuanto agradó al Padre que en Él, que en Jesucristo habitase toda la plenitud. Dice el versículo 20, y por medio de Él, por medio de Jesucristo, dice la Biblia, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Jesús hace posible la reconciliación de la creación. Pero cuando también hablamos de la corrupción, el pecado que vino, Jesucristo hizo posible nuestra paz. Dice la Biblia en Isaías 53, versículo 8, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Cristo hace posible que esa pared que dividía al hombre de Dios, Cristo nos reconcilia con el Señor. Mas el herido fue por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Dice la Biblia, molido por nuestras rebeliones, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, dice la Biblia, fuimos nosotros curados. En tercer lugar, cuando estemos hablando de convenio o pacto, Jesús completó la salvación cuando Él dijo, consumado es. En Juan 14, 19, versículo 30, Juan capítulo 19, versículo 30, Jesucristo dice, consumado es, está pagado el precio que se tenía que pagar. Pero a pesar de eso, muchos no quieren acercarse a Jesucristo y viven en un caos. Pues déjeme le digo que si usted está en un caos, Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo fue final, eterno. Él pagó completamente, no hay que hacer nada más. Ponga su fe en Jesucristo. La obra de Jesucristo es de una vez y para siempre. Y Cristo quiere que usted y yo confiemos plenamente en Él. Cuando Cristo vino, Jesucristo nos demostró que Él vino a cumplir la ley y los profetas. Dice la Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 17, dice la palabra de Dios que Él cumplió todas las profecías y las leyes. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 17, que Él cumplió todas estas profecías porque Él es el Cordero de Dios que Dios envió para pagar por nosotros. Dice Jesucristo, dice su palabra, no penséis que he venido a abrogar la ley. No, yo no he venido a violar la ley, yo he venido a cumplirla. Yo he venido a pagar lo que se tiene que pagar para que usted y yo podamos ser salvos. Cristo es el cumplimiento de la ley. Cuando hablemos de la cruz, Jesucristo cumplió su misión. En Juan capítulo 17, versículo 4, Él cumplió la voluntad del Padre. Dice, yo te he glorificado en la tierra, Señor,
he acabado la obra que me diste que hiciera. Hice lo que tú querías que yo hiciera, reconciliar al mundo contigo, Señor. Ahora está en las manos de ellos. Señor, consumado es, el trabajo está terminado. Cristo hizo ese trabajo en la cruz por usted y por mí. Cuando hablamos de la iglesia, Jesús une todas las cosas en la iglesia. En Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10 dice la palabra de Dios que Él es el que nos lleva, dice, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había puesto en sí mismo, dice el versículo 9. Y luego si vemos el versículo 10, dice, ¿cuál era el beneplácito? ¿Qué era lo que complacía a Dios? ¿Qué era lo que Dios quería? Dice, de reunir todas las cosas en Cristo. Cristo hace posible que los matrimonios rotos sean unidos. Cristo hace posible que las familias disfuncionales funcionen. Cristo hace posible que un cuerpo enfermo sea sano. Cristo hace posible que un perdido en pecado y condenado al infierno sea salvo. Cristo hace posible reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes, que Él lo merece. Y por último, cuando hablamos de la consumación, Jesús completa todas las cosas en la eternidad. Cuando Él dice en Apocalipsis 21:6, hecho está. Dice la Biblia, y me dijo, hecho está. He terminado la tarea. He terminado la obra. Hecho está. Mis hermanos, los paseé en estos 40 minutos. Por lo que vamos a ver en 45 semanas. Por eso estoy cansado, mire, está sudándome acá. Nos dimos buena carrilla. Pero si la Biblia dice que hecho está, y la Biblia dice que su palabra es fiel y verdadera, entonces cuando la Biblia dice que Dios le ama, usted debe creer que Dios le ama. Porque si la Biblia dice, yo lo creo. Pero si la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, quiere decir que si usted pecó, usted está separado de Dios. No porque Dios quiso separarlo, sino porque usted se separó de Dios. Y si la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, quiere decir que por haberse separado usted de Dios, usted tiene que pagar. Y si la Biblia lo dice, usted lo va a enfrentar, aunque usted no lo crea, lo va a enfrentar. Pero si la Biblia dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió con nosotros. Entonces, si la Biblia dice que a pesar de que usted va a tener que pagar en el infierno, si usted pone su esperanza en Jesucristo porque Él murió por usted, Él le da la salvación. Tiene que creerlo. Entonces, si la Biblia dice, más a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Quiere decir que si usted recibe a Cristo como Salvador, la Biblia lo dice, y si usted lo cree, Cristo le da la salvación. Si la Biblia dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y si usted en esta mañana viene a Jesucristo, Cristo lo recibe porque lo ama y quiere perdonarle sus pecados. Pongámonos de pie, mis hermanos, por favor.